Ecos, ecos, ecos. The horror. Esta es una recopilación de historias en las cuales vamos a escuchar el por qué a muchas personas no les gusta trabajar en turnos de la noche o por qué dejaron de trabajar en la noche. Recuerden que si este contenido les gusta, al finalizar el video deben comentar cuál historia es la que más les asustó y si ustedes conocen de cerca una historia similar, también podrían contarla en los comentarios. Primer relato. Las risas de los niños en el cementerio. Hola, les cuento que soy encargado de un almacén de equipos de línea blanca y cuando termino mi día de trabajo, a eso de las 10 u 11 de la noche, debo asegurarme de dejar cerrando una bodega en donde tenemos los equipos defectuosos. Pero esta bodega debo dejarla asegurando por fuera y justo al lado de la puerta de dicha bodega está el panteón. Obviamente no voy a decir dónde es, porque aún trabajo aquí. Bueno, el caso es que el panteón en la noche se lo ve más grande y completamente vacío y se siente horrible. Y lo peor es la parte del panteón que está atrás de la bodega, siempre, y cuando digo siempre es siempre, se escuchan cosas raras, como lamentos de mujeres y hasta risas de niños. El local está en una zona medio abandonada, y lo que sí da miedo de verdad es que justo al lado está el barrio Fantasma, es un barrio que aunque está lleno de casas, no vive nadie. No hay luces, no hay ruido, no hay absolutamente nada. Dicen que hace como 5 años hubo una bronca fuerte ahí, un enfrentamiento entre el ejército y un grupo de delincuentes, y pues la cosa estuvo tan fea que las casas quedaron llenas de agujeros de bala. Hasta hay carros viejos, empolvados y abandonados, que todavía tienen los vidrios rotos y las marcas de los tiros. Dicen que a los que murieron ahí, tanto soldados como delincuentes los enterraron en el panteón de atrás. Y no sé si sea la sugestión o qué, pero a esas horas, cuando ya va saliendo, se siente como si te observaran. El lugar está acordonado con cinta amarilla, como si trataran de advertirte que no te acerques. Y pues la verdad, nadie quiere acercarse tampoco. Pero la historia que vengo a contarles empieza ahora. Resulta que una de esas noches mientras cerraba el local, me tocó ver de reojo algo que no le he contado a nadie, porque seguro me dirían que estoy loco. Recuerdo que estaba terminando de cerrar la última cortina cuando por el rabillo del ojo, vi una figura al fondo, cerca de la reja del panteón. Era alta y parecía andar lento, como si se moviera sin hacer ruido. Me quedé congelado tratando de no mirar directamente, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo. Me dije a mí mismo, seguro es alguien que anda rondando por aquí, pero mi instinto me decía otra cosa. La peor parte es cuando se empiezan a escuchar esas risas de niños, y es que uno pensaría que en un lugar así ellos no tienen nada que hacer, pero el sonido es clarísimo, como si estuvieran jugando por ahí. A veces he intentado convencerme de que son gatos o alguna otra cosa, pero en el fondo sé que no lo son. Y luego de las risas vienen los lamentos. De esos no hay duda, son voces de mujeres, pero se oyen como si estuvieran llorando desde lejos y al mismo tiempo como si estuvieran justo a tus espaldas. Un día me topé con el antiguo encargado, quien también se había quedado ahí hasta la noche, y riéndome un poco, le pregunté si él también había escuchado las risas o los lamentos. Entonces me miró serio, y me dijo: Pues, mira, yo no quiero asustarte, pero la última vez que cerré, sentí que alguien me estaba observando desde el panteón y cuando me di la vuelta, vi una sombra que se movía entre las tumbas. No quise decirle nada, pero después de eso cada vez que cierro, miro de reojo hacia el panteón, esperando no ver nada y temiendo al mismo tiempo que algo se mueva entre las sombras. Segunda historia. Perros en la madrugada. Te cuento que hace unos meses dejé de trabajar como guardia de seguridad privada.
Mi turno era de día, pero llegué a hacer algunos acuerdos para cubrir guardias nocturnas de vez en cuando. No te voy a mentir, yo considero que es uno de los trabajos más pesados que puede haber, aunque no sea tanto físicamente. El desgaste viene más por el lado mental, porque estar vigilando y cuidando no solo te hace sentir responsable de los activos, sino también de tu propia vida. No es solo andar de un lado a otro cuidando que no entre nadie, pues la presión que tienes encima es pesada. Cada minuto que pasa es un recordatorio de que cualquier cosa podría salir mal. Y aunque el trabajo esté mal pagado, tienes que estar en alerta todo el tiempo, apenas tienes tiempo para respirar, mucho menos para descansar. Con decirte que después de haber salido de ahí, no creo que volvería a trabajar como guardia. Hay algo en ese tipo de empleo, como el estrés constante, el ambiente y las cosas que llegué a ver, que me hacen pensarlo dos veces. Y esta es mi historia. Una noche, pasó algo que me dejó helado. Aún recuerdo que era Navidad y en lugar de estar celebrando en casa me tocó quedarme a hacer guardia. Ya sabes, fechas especiales suelen ser peligrosas porque mucha gente piensa que son oportunidades perfectas para robar o causar problemas. Todo estaba tranquilo, o al menos eso creía, hasta que cerca de la medianoche empecé a escuchar un llanto, como un lamento que venía de lejos. Al principio pensé que solo me lo estaba imaginando, que tal vez era alguien que había bebido de más en una fiesta cercana, pero el sonido era tan claro y tan profundo, que se me erizó la piel. Con el corazón acelerado, traté de no prestarle atención, de convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo. Pero conforme el lamento se iba acercando, no podía evitar recordar todas esas historias sobre la Llorona que escuchaba de niño. Pensé en la clásica leyenda, esa de la mujer que llora por sus hijos, y me llené de aún más miedo. No veía a nadie, pero sentía que esa presencia estaba cerca y me observaba, aunque no pudiera verla. Finalmente, después de unos minutos, el llanto se fue alejando hasta que dejó de escucharse. Ese momento se me quedó grabado, pues nunca había sentido tanto miedo, pero esa no fue la única vez que pasaron cosas raras. En otras ocasiones vi sombras moverse en la oscuridad, como si alguien o algo anduviera rondando por ahí. No eran simples reflejos ni el juego de las luces, eran sombras con una forma clara, que parecían avanzar de un lugar a otro sin hacer ruido. Una vez, incluso me pareció ver una figura alta, oscura, como un hombre parado en la esquina de un pasillo. Entonces parpadeé tratando de asegurarme de que no era mi imaginación, pero la figura seguía ahí, inmóvil, hasta que de un momento a otro, desapareció sin dejar rastro. Otra cosa que siempre me daba escalofríos era que, alrededor de la 1 de la mañana, casi como un reloj, empezaban a cantar los gallos y a ladrar los perros. Daba igual que estuviera en una zona en la que apenas había animales, pero siempre, a esa misma hora, se escuchaban los gallos cantar en algún lugar lejano, y los perros empezaban a ladrar como si hubieran visto algo que yo no podía ver. Era como si todos alrededor reaccionaran a una presencia que solo ellos podían percibir. No sé si era alguna energía extraña o qué, pero después de escuchar eso noche tras noche, comencé a sentir que había algo en ese lugar, y esa cosa, sea lo que sea, no quería que yo estuviera ahí. Lo peor es que al contarle esto a los compañeros, muchos decían que ellos también habían escuchado o visto cosas similares, pero preferían no hablar de ello. A veces, entre bromas, alguien mencionaba que esa hora, la 1 de la mañana, era la hora en que los fantasmas salen de sus escondites. Y aunque muchos intentábamos reírnos de eso, en el fondo sabíamos que había algo de verdad. Los más veteranos decían que ver cosas extrañas era parte del trabajo y que uno tenía que acostumbrarse. Pero yo nunca logré acostumbrarme. Esa sensación de no saber qué te espera al doblar una esquina o de sentir que algo te observa en la oscuridad me fue carcomiendo y llegó un punto en que ya no podía ignorarlo. Mucha gente ve nuestro trabajo y piensa que es solo pararse en la puerta y mirar a un lado y a otro, pero nadie sabe lo que realmente pasa en una guardia nocturna. Nadie se imagina lo que significa estar solo, con el frío de la madrugada y la oscuridad como tu única compañía.
Esa fue mi historia, gracias por leer. Tercera historia. La niña en la camioneta. Trabajo en una agencia de venta de autos y en la parte de atrás tenemos un taller donde llegan los vehículos para realizarles el servicio de mantenimiento, otros que van para hojalatería y otros que vienen siniestrados. Ahí, la gente anda a lo suyo durante el día, arreglando lo que tienen que arreglar y por las noches se queda un velador para cuidar el lugar. Este hombre, alguien que lleva años en la agencia, siempre cuenta historias raras sobre lo que ve y escucha en esas horas de la madrugada, cuando el taller se queda en silencio, lleno de autos apagados y partes regadas por ahí. Nos contó que una vez llegó un carro en bastante mal estado, pues lo habían traído directo de un accidente. Eran cerca de las 12 de la noche cuando lo dejaron en el taller y mientras el velador hacía su ronda, empezó a escuchar un llanto. Al principio pensó que era algún sonido de la calle, pero se dio cuenta de que venía de adentro del taller, cerca de donde estaba el coche accidentado. Lo que más le llamó la atención fue que el llanto parecía ser el de una niña, y entre sollozos se alcanzaba a escuchar una vocecita que decía: «Mami, yo no quería ir». La piel se le puso chinita, pero con todo y el miedo se acercó al carro, y al apuntar con su lámpara al asiento del copiloto casi se le sale el corazón. Dice que alcanzó a ver la silueta de una niña sentada ahí, mirándolo fijamente con su carita llena de raspones y sangre. A los segundos, la figura desapareció, dejando el asiento vacío. Él no quiso hablar de eso hasta unos días después, cuando todos en el taller supieron lo que realmente había pasado. Y resultó que en ese auto durante el accidente, viajaba una señora con sus 2 hijas y la pequeña que iba en el asiento delantero, había perdido la vida. No me consta porque, como te digo, no lo vi en persona, pero me cuesta creer que el velador se haya inventado algo así, y menos cuando todo encaja de una manera tan macabra. Lo que me hace creer que estas cosas son reales es que he escuchado historias parecidas de otros que trabajan en cosas relacionadas con accidentes y vehículos. Por ejemplo, hay un compañero que es chofer de grúas y cuenta que le han pasado cosas bien raras cuando le toca transportar vehículos siniestrados. Dice que a veces, aunque desconecte la batería por completo, solo para asegurarse de que nada pueda prenderse solo, las luces del coche se encienden en pleno camino hacia el corralón. Lo cuenta en serio, con esa cara de quien ya se resignó a ver cosas inexplicables, y aunque estos sucesos aún lo sacan de onda, dice que ya no le da tanto miedo. Esa fue mi historia, gracias por escuchar. Cuarta historia. Te voy a contar una historia, la que siempre me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Es algo que le pasó a mi mejor amigo hace unos años, cuando trabajaba de guardia nocturno en unas privadas bastante elegantes. Él era el tipo de persona que no se asustaba fácil, siempre lo veía como alguien racional, y si te soy honesto, hasta un poco escéptico en todo lo que tuviera que ver con lo paranormal. Pero después de esta experiencia que les voy a contar, su manera de ver las cosas cambió para siempre. En su trabajo, parte de sus obligaciones era hacer rondas nocturnas para asegurarse de que todo estuviera en orden en las habitaciones vacías. No solía haber nada raro, era más que nada rutina. Pasaba, revisaba las cámaras, echaba un vistazo rápido y listo. Hasta que una noche empezó a notar algo inquietante con una de las habitaciones. Era una en particular, la que según el sistema debería estar completamente vacía, a esa hora nadie debería ni siquiera acercarse por ahí. Pero siempre, justo alrededor de las 3 de la madrugada, los monitores de vigilancia mostraban la figura de una mujer entrando a esa misma habitación. Al principio pensó que debía ser algún fallo en las cámaras, incluso se rió, pensando que tal vez alguna broma le estaban jugando o que era solo algún tipo de interferencia. Pero las noches pasaban y la figura de esa mujer se seguía viendo, entrando sin falta. Cada vez que revisaba en persona, no encontraba ni rastro de alguien en la habitación, el lugar estaba en perfecto orden sin señales de que alguien hubiera entrado.
Pero obviamente, él estaba seguro de que alguien entraba y no podía sacarse de la cabeza esa imagen de la mujer. Una noche, decidido a averiguar de una vez por todas qué estaba pasando, fue directamente a esa habitación. En cuanto abrió la puerta, sintió un frío espeluznante de esos que te calan los huesos, revisó cada rincón, incluso debajo de la cama y en el baño, y todo parecía estar en orden. Pero aún así había algo en el aire, como una sensación de que alguien lo observaba, pues cada vez que daba la espalda, sentía un escalofrío. Esa misma noche, después de salir de la habitación, volvió a las cámaras, y fue entonces cuando desde la pantalla, vio a la mujer otra vez. Pero en esta ocasión no solo se metió a la habitación, sino que permaneció ahí de pie, en el centro mirando hacia su dirección. Era una figura borrosa que parecía mirarlo fijamente a través de la cámara, y dice que se le heló la sangre en ese momento. Después de unos segundos de quedarse paralizado mirando la pantalla, decidió que ya era demasiado, ni siquiera terminó su turno esa noche, y se fue simplemente. Ese fue el último turno que hizo ahí, decidió renunciar porque estaba seguro de que si se quedaba, terminaría perdiendo la cabeza. Y de verdad que el asunto lo afectó profundamente, porque aunque hoy en día ha logrado estar bien, esa experiencia lo dejó marcado. Me contó que a veces, incluso llega a soñar con esa mujer y con esa maldita habitación. Lo curioso es que ni él ni nadie logró entender qué era, o quién era esa figura, que lo hacía sentir tan vulnerable. Desde entonces, él jura que ciertas cosas no tienen explicación lógica y, créeme, después de escuchar su historia, yo también empiezo a creer en lo sobrenatural. Esa fue mi historia. Gracias por llegar hasta el final de este video. Esta fue una recopilación de historias de terror ocurridas en la noche. Recuerda que si fue de tu agrado, puedes apoyarnos compartiendo este y otros videos en tus redes sociales. Gracias y hasta el próximo video.